A ver, si pensamos en los historiadores romanos, lo normal es que nos vengan a la cabeza tipos muy serios, ¿verdad? Gente que narra las grandes gestas y las caídas de los imperios con una solemnidad que casi impone. Y probablemente el que se lleva la palma en eso de ser solemne es Cornelio Tácito, el gran cronista de los excesos y las paranoias de los primeros emperadores de Roma. Sus libros son básicamente un catálogo de asesinatos, traiciones y una decadencia moral que asusta. Pero, ¿y si detrás de toda esa seriedad hubiera algo más? Pues esa es justo la pregunta que vamos a intentar responder aquí. La idea de que Tácito no se limitaba a tomar nota de los horrores de su época, sino que los analizaba con un humor negrísimo muy afilado. Un humor que, ojo, no buscaba la carcajada fácil, era en realidad un arma muy sofisticada para criticar el poder absoluto y sobre todo para dejar al descubierto lo absurdo que puede llegar a ser. Y para entender cómo funciona esto, hay una idea que nos va a venir de perlas, la teoría de los guiones del humor. En el fondo es muy sencillo. El humor aparece cuando dos ideas, dos guiones que en nuestra cabeza no pegan ni con cola, chocan de repente. Pensemos en esto. Por un lado tienes al emperador, la imagen del poder absoluto, ¿no? Y por otro, la realidad, una marioneta totalmente indefensa. Pues justo en ese cortocircuito, en esa contradicción, es donde Tácito encuentra el remate perfecto. Venga, pues vamos a meternos ya en faena con el primer caso de estudio, que es el del emperador Otón, que por cierto duró poquísimo en el cargo. Su breve reinado es un ejemplo de manual para ver cómo Tácito usa esta técnica para construir una crítica que es simplemente demoledora. Es que el caso de Otón resume a la perfección esta tragicomedia. Por un lado está el guión del emperador. Se supone que tiene que ser poderoso, dar órdenes, decidir. Pero claro, Tácito nos muestra la cruda realidad. Otón era un títere en manos de sus propios soldados. Lo describe actuando servilmente para conseguir el dominio, que ya de por sí es una contradicción brutal. Pero Tácito nos deja una frase que es, de verdad, demoledora. Otón aún no tenía autoridad para evitar un crimen, ya podía ordenarlos. O sea, su único poder real era doblegarse a lo que querían sus soldados y hacer ver que la orden había salido de él. Una farsa total. Y todo esto llega a su punto álgido en una escena que es de no creer, de lo patética que es. Hay un motín, los soldados se cuelan armados en su banquete privado, ¿y qué hace el emperador de Roma? Pues Tácito nos cuenta que, haciendo algo contrario a la dignidad imperial, se sube a un diván y se echa a llorar, suplicándoles que por favor se calmen. Y lo alucinante es que le funciona. Esa actuación tan miserable le salva el cuello por un rato. Es una parodia completa del poder, y Tácito la describe con una precisión quirúrgica, casi cruel. Claro, y este modo de analizar las cosas, este choque de guiones, no es algo que Tácito haga solo con Otón. ¿Qué va? Lo utiliza constantemente como una especie de lente para examinar otros reinados, y nos enseña cómo el poder se convirtió en una farsa muy peligrosa con emperadores como Tiberio, y, cómo no, el gran Claudio. A ver, pensemos en los famosos juicios por traición de la época de Tiberio. Tácito se fija en el caso de un tal Libón ruso para demostrar lo ridículo de la situación. O sea, la prueba de que quería derrocar al emperador, pues que le preguntó a unos adivinos si iba a ser tan rico como para pavimentar una calle con oro. Tácito dice literalmente que los cargos eran vacíos y estúpidos. Al pintarnos a Libón no como un traidor temible, sino como un chaval un poco tonto y muy crédulo, convierte todo el juicio en una pantomima, en una excusa absurda para justificar la tiranía. Y ahora vamos a la corte de Claudio, que en manos de Tácito parece casi un vodevil. El momentazo cumbre es, sin duda, la boda de la emperatriz Mesalina con su amante. Lo increíble es por qué lo hace. No es por poder, no. Según nos cuenta Tácito, es porque deseaba el nombre de matrimonio por la magnitud de la infamia. O sea, por el puro escándalo. La situación es tan surrealista que el propio Tácito tiene que avisar al lector de que lo que va a contar le va a sonar a ciencia ficción, a algo sacado de una obra de teatro. Pero lo mejor de todo, el remate final de esta historia es la reacción del propio Claudio. Cuando por fin le cuentan lo que está pasando, su primera reacción no es de furia, es de confusión total. Su pregunta, oye, ¿soy yo el emperador? Es que es el chiste más negro que te puedas imaginar. Revela un vacío de poder tan inmenso en el corazón del imperio que da hasta miedo. El tipo que manda no sabe ni si está al mando. Brutal. Y entonces llega Nerón. Y con Nerón, la cosa ya se descontrola por completo. La farsa deja de ser algo simplemente ridículo para convertirse en algo mortal. Con él, el absurdo pasa a ser la ley no escrita del imperio y obliga a todo el mundo a ser actor en su teatro del terror personal. El pistoletazo de salida de Nerón es terrible. Asesina a su hermanastro, británico, envenenándolo en mitad de un banquete. Imaginaos la escena, todo el mundo horrorizado.
Y Nerón, con una sangre fría que hiela, se limita a decir que es un ataque de epilepsia. Así, sin más. Esta mentira tan descarada no es para que se la crean, es una demostración de poder en estado puro. ¿Y qué pasa? ¿Qué hace la gente? Pues tras un silencio sepulcral, Tácito nos cuenta que la fiesta siguió como si nada. La élite de Roma elige, en ese mismo instante, validar la ficción absurda de Nerón. Ahí demuestran que el verdadero poder del emperador es su capacidad para forzar a los demás a aceptar sus mentiras como si fueran la verdad. Pero la auténtica obra cumbre del teatro del absurdo de Nerón llega con el plan para asesinar a su propia madre, Agripina. En vez de buscar un método sencillo y eficaz, Nerón se obsesiona con que sea teatral, grandioso, y elige un barco diseñado a medida para que se hunda solo. Una idea tan enrevesada que, sinceramente, estaba pidiendo a gritos salir mal. Y lo que pasa a continuación es una comedia de errores, pero de las más macabras que uno pueda leer. Todo lo que podía salir mal, sale mal. El mecanismo del techo falla, los remeros que estaban en el ajo no consiguen hundir el barco, y en medio de todo ese caos, la sirvienta de Agripina comete el peor error de su vida. Grita que ella es la madre del emperador para que la salven, y lo que consigue es que los asesinos la maten a palos a ella. La verdadera Agripina, que pilla la jugada al instante, se calla, se tira al agua y se larga de allí nadando. El contraste entre el plan perfecto de Nerón y la chapuza que fue en realidad es gigantesco, y Tácito lo narra con un humor negrísimo. Pero el remate final es lo que de verdad da miedo. Como su planazo teatral ha sido un desastre, Nerón se inventa sobre la marcha una mentira nueva. Acusa a su madre de haber intentado asesinarle a él. Y lo increíble es que todo el aparato del Estado, con el Senado al frente, corre a felicitarle por haberse salvado milagrosamente. En este punto ya ni necesita que sus mentiras sean creíbles. Su poder es tan absoluto que le basta con decirlas para que se conviertan en verdad. Entonces, ¿a dónde nos lleva todo esto? ¿Qué está haciendo Tácito en realidad? Pues al usar este patrón de humor macabro una y otra vez, no solo nos está contando lo que pasó, nos está dando su veredicto sobre qué es en el fondo la tiranía. Vamos, que si lo ponemos todo junto, el patrón se ve clarísimo. Detrás de la historia oficial de Otón como un gobernante, Tácito nos enseña a una marioneta llorona. Detrás del solemne emperador Claudio, a un pobre hombre que no sabía ni quién era. Y detrás del divino Nerón, artista y rey, a un tirano cuyo poder se basaba en obligar a todo el mundo a reírle una broma mortal. El humor es la herramienta que usa para arrancarles la máscara. Y aquí está el punto crucial, la verdadera genialidad de Tácito. Su humor no se centra tanto en la brutalidad del crimen, sino en lo ridículas que son las excusas. Y al hacer eso no los pinta solo como monstruos, sino como algo que para ellos es mucho peor, como payasos. Payasos patéticos e incompetentes. Les quita toda la dignidad, y para un tirano, que la historia te recuerde como un payaso puede ser un castigo mucho más duro que una simple lista de tus crímenes. Y así es como Tácito, escribiendo hace casi 2000 años, nos lanza una pregunta que sigue resonando hoy con una fuerza increíble. Nos obliga a pensar en esa relación tan delicada que hay entre el poder, la verdad y la farsa. Y sobre todo nos hace preguntarnos qué pasa cuando a toda una sociedad se le exige que deje de creer en lo que ven sus propios ojos.